¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en otro episodio de Velo Velo de de noche. Noche. El día de hoy traemos un tema interesante. Vamos a tratar de mezclar la psicología con el esoterismo, Es ¿no? correcto. Y vamos a empezar con una pregunta que me gustaría reflexionar y es la siguiente. ¿Y si las antiguas deidades eran interpretaciones de fuerzas psicológicas? Esa es muy buena pregunta, ¿no? Porque al final de cuentas, ahorita en la actualidad, pues existe la psicología. Lo que antes, en los tiempos antiguos, no sabía ni siquiera qué era la psicología, ¿no? Como ciencia, vaya. Como ciencia, sí, hemos platicado que ha empezado el tema muy abruptamente con esta pregunta, pero no nos vamos a meter tanto en temas psicológicos. Sin embargo, eh, entiendo que esto empezó desde la alquimia, Así es. desde muchos años, desde Sócrates, Platón, bla, 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 bla. Pero fíjate que siempre el ser humano ha necesitado personificar lo invisible. Ejemplo, Así es. si salta aquí mi gato, está perfecto. Vete, Michi. Vete. Desde tiempos antiguos, y voy a leer, el ser humano ha intentado darle forma a aquello que no puede ver, ya Así sea el es. miedo, el El amor, amor. la muerte, la ira, la sabiduría y el destino. Ahora, para comprender estas fuerzas internas, pienso yo que el hombre convirtió en dioses. Estos sentimientos. Bueno, Eh, no son sentimientos, sino como que estados, ¿no? sí, De ánimo. lo convirtió en En dioses, dioses. Es correcto. espíritus, símbolos o mitos, ¿no? Así ¿Verdad, es. Michi? ¿Tú qué opinas, Michi? Ahora, voy a parafrasear algo. Carl Jung explicaba algo parecido a los arquetipos, ¿no? Imágenes universales que viven en el inconsciente colectivo y que aparecen en culturas distintas aunque no haya tenido contacto entre sí. Por Es eso, correcto. tal vez los dioses antiguos no eran solo externos, sino representaciones profundas de lo que habita dentro del ser humano. ¿Y las antiguas deidades eran interpretaciones de fuerzas psicológicas? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esta parte? Yo pienso que sí, ¿Cómo ves, Michi? porque al final de cuentas, si no tenían un entendimiento claro de qué eran esos estados de ánimo o esa parte eh, de los sentimientos, de sentir ira, de por qué siento eh, amor, toda esa parte, Ujú. cómo lo podían manifestar o cómo lo podían interpretar, ¿no? En su momento. Ahorita con nosotros con la psicología, pues ya entendemos más cómo son la parte sentimental, ¿no? Cómo puedo sentir el amor, por qué siento ira. Y Claro, en cuanto a ciencia, ¿no? Como decías, ¿no? Carl Jung mencionaba ese tema de los los arquetipos y arquetipos. uno de los ejemplos como la madre tierra, ¿no? Le pusieron un nombre como los Pachamama en los Los Andes, Pachamamas. Gaia en Grecia o Coatlicue, ¿no? En el mundo mexica. Sí, tal vez las antiguas deidades no eran únicamente seres sobrenaturales. Lo que yo pienso es que siempre hubo alguna personificación, formas simbólicas, explicar las emociones, ¿no? El Ujú. tema más profundo del ser humano, por ejemplo, Ares y Set. Exactamente. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Que hemos tocado estos personajes, estos dioses en varios programas. Eh, si bien Ares representaba la parte del inframundo, Ujú, ujú. eh, pero para ellos era eso, ¿no? Era un dios Ares, a quien algunos alabar, Sí, o la sabiduría y conciencia con Tot y Atena, con Tot y Atena. Hermes Trismegisto, y vámonos más para atrás. Entonces, es una forma de pensar eh, diferente en un inicio, o tú piensas que ha sido una parte evolutiva el pensamiento, el tema del comportamiento, por qué el ser humano siempre tiene que ver a diferentes dioses figurativos por medio de los símbolos. Eh, ¿Qué opinas en eso, amigo? Yo pienso que en esta época, como que ya tenemos eh,
más conocimiento, si bien gracias a la ciencia, pero Sí, también totalmente. gracias a libros y todo lo que se nos ha escrito, ¿no? Y el tema también de la simbología, Sí. porque al final todos los dioses, si bien hemos visto películas, hemos leído libros, Ujú, sabemos que Afrodita es la diosa del amor, sabemos que en este caso Horus, que también hemos hablado, que es el sol, ¿no? Y pues así nos podemos ir con varios dioses. Entonces, pienso que sí ha ido ujú, evolucionando, obviamente, nuestra parte intelectual, de primero tener que alabar y poder darle una comprensión a lo que hacíamos o lo que sentíamos o nuestras acciones ujú, ujú. al actual, ¿no? Al actual ya sabes, si quieres ponerle la palabra está mal, está bien, estás enojado Claro, claro, y ya claro, sabes claro. que es un sentimiento. Pero antes, como ellos podían tener esa Sí, sí, certeza exacto. de que están sintiendo ira, ¿no? Sí, justo le diste al punto. Las antiguas civilizaciones no creo que determinaban, oye, tienes ansiedad, ¿no? O tengo Exactamente. una crisis existencial. Por supuesto que no, eso empezó mucho después. Sin embargo, la parte medular de esto es la lucha entre la luz y la Y la oscuridad, oscuridad. ¿no? Platicábamos en la sesión anterior que la luz es el conocimiento, ¿no? Y la oscuridad es la ignorancia. Pero vamos un poquito más allá del ser humano, no meternos en cosas psicológicas, sino todos tenemos una oscuridad y todos tenemos una Claro, luz. ¿De claro. dónde proviene ese pensamiento? Puede ser desde la crianza, ¿no? De decir, estás haciendo algo malo, esto es malo. Bueno, ¿qué es malo? Digo, sabemos el concepto de malo y bueno, ¿no? Hay Claro, barreras, pero esa lucha interna de entre la luz y la oscuridad, el descenso al inframundo, el descenso, perdón, al inframundo, yo pienso que esos son los monstruos o los a los fantasmas fantasmas. que uno tiene. ¿No? Hablábamos el tema de los 12 trabajos de Hércules, ¿no? Que es un compendio hermoso del trayecto de la vida humana, ¿no? Cómo dominas tus demonios y cómo los ocupas, ¿no? Exactamente. Cómo los ocupas. Y igual con los héroes, ¿no? ¿No? Exactamente. Hércules, Hércules, el que sacó eh, la espada en la piedra, ¿cómo se llama? Se me Arturo. fue Arturo. Todos esos, todos los héroes que tengamos, o todos los eh, dioses que nosotros conocemos actualmente, pues era una forma de sacar o decir o de tratar de comprender pues esto que Claro. sentíamos, ¿no? Como Zeus, por ejemplo, que es Ah, el dios del saca. rayo y el cielo, este, O ese típico héroe que se enfrenta al dragón y lo exactamente, vence. Pero es la pero virtud, es la virtud que está venciendo todos los vicios, ¿no? el Bueno, una vicio, parte del vicio. el vicio. Entonces, hay mucha parte que, si bien hablamos de demonios, bueno, hablaste ahorita, Mm. dijiste De demonios. de demonio, Luego pero nos al echamos fin, una de demonología. va, Eso estaría bueno, ¿no? va, me parece. Bueno, esta parte de los demonios no quiere decir que existan los demonios. Eh, Quiere Mm. decir que nosotros tenemos Ajá, demonios sí. dentro de los cuales tenemos que abatir poco a poco, obviamente. Yo ahí tengo un comentario. Siento que los demonios hay que amarlos. Hay que hacerlos tuyos y hay que ocuparlos a favor de ti. Por ejemplo, Ujú. el arcángel Miguel. ¿Cómo está? Con la Oh, lanza sometiendo a ah, Satanás, al al demonio, al demonio, gran oponente, el ego. Y siempre se han representado esas figuras, ¿no? En sentido angelical, en sentido divino. Pero lo hablábamos la vez pasada, somos nosotros mismos, controlando el ego, controlando la la ambición, ambición, la... incluso los mismos siete pecados capitales, ¿no? Totalmente de acuerdo, amigo. Entonces, en este sentido, vamos un poquito a abarcar por qué tantas culturas tienen dioses parecidos. Eso es una muy buena pregunta, ¿no? Ya lo comentábamos fuera de aire de por qué todas las culturas, o bueno, no todas las culturas, pero varias La culturas tienen mayoría. eh, cierto cierta semejanza en sus dioses, ¿no? Como la parte de los chinos que tienen a los dragones, Claro. la parte de los aztecas que tienen a Quetzalcóatl,
que es la serpiente serpiente emplumada. emplumada. Entonces hay muchos que tienen esa similitud en Y hay esta una parte, ¿no? hipótesis psicológica que la quiero compartir. La voy a leer. Tal vez esto ocurre porque la mente humana comparte estructuras profundas sin importar la cultura o la época. Voy a citar a Carl Jung. Carl Jung llamaba esto el inconsciente colectivo, símbolos Ujú. universales que emergen naturalmente en la experiencia humana. Quizá estos mitos nacen de miedos ancestrales, patrones biológicos compartidos, emociones universales, necesidades psicológicas similares que a muchos humanos. Porque aunque cambien los idiomas, las épocas, las religiones, el ser humano sigue sintiendo miedo, amor, pérdida, deseo y esperanza. Entonces tal vez las antiguas civilizaciones no copiaron los mismos dioses, quizás simplemente estaban observando la misma mente humana. Ahora, vamos con otro concepto, el dios exterior y el dios interno. El macrocosmos y Y el el microcosmos. microcosmos. Lo que es, Arriba es abajo, ¿no? y, La realidad. yo pienso que es femenino y masculino, ¿no? Y aquí aparece una pregunta más importante. Mm, ¿Será que las antiguas civilizaciones adoraban seres externos o estaban observando partes ocultas de sí mismas? Pues es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Bueno, es que hay como ciertas partes o divisiones de los dioses, ¿no? Ajá. En esta parte pienso que puede ser la parte de que nosotros nos estábamos viendo a nosotros mismos, ¿no? Bueno, Sí, sí, sí. nuestros antepasados se veían a sí mismos y como dice Carl Jung. Jung, ¿no? Nosotros teníamos que poner a alguien para poder alabar como humanos. Ah, Entonces, eso es muy si yo no interesante. tenía Eso es muy esa interesante. parte, ¿a quién voy a alabar? ¿O cómo podía yo explicar ese sentimiento, ¿no? Fíjate que eso que comentas me encanta porque a ciertos niños o niñas les pongo una película que es Kung Fu Panda. Ujú. La uno, la 2, la 3. Y te explica de A a la Z los dioses, quién eres tú, ¿no? Hay una prueba donde Poe se ve en el espejo y dices, o sea, todo el secreto está en uno. Bueno, es cuando está peleando por el pergamino, ¿no? Con el que dice, oye, pero cuando lo abre dice, pero no hay No hay nada, nada. ¿no? Ajá. Y es un Y espejo. es su reflejo. Exactamente, ¿no? Fíjate que la proyección psicológica del ser humano suele proyectarse hacia afuera de lo que ocurre dentro de él. Ejemplo, la ira se convierte en un dios de guerra. La sabiduría en una deidad del conocimiento. Ujú. El miedo al caos en demonios o entidades obscuras. La espiritualidad interior, en muchas tradiciones antiguas, no buscaban solamente adorar algo externo, sino transformar internamente el individuo. Por eso tantos caminos espirituales hablan de despertar, los iluminados, la purificación, la muerte del ego y renacimiento interior. Pero ojo, jamás vas a poder matar al ego. Eso es imposible. Sí, El no. que te diga, mi ego ya está muerto. Claro que no, porque es parte de ti y tiene que ser parte de ti. ¿Cuál es la clave? Igual que el vicio, ¿no? El vicio, sí, sí, pero hay que tener Acción dominación sobre ellos. sobre el Porque al ego. final, claro, pero al final de cuentas no vamos a poder erradicar todo. No, o Tenemos que sea, aprender a vivir y ajá, y es controlarlos, que uno ¿no? depende del otro. Exacto. Luz y oscuridad, equilibrio, ¿no? Y hay muchos rituales de transformación mental, ¿no? Quizá no eran solo ceremonias religiosas, pero también podían funcionar como herramientas psicológicas para que el mismo ser humano en el pasado tendría como un coco wash, Ujú. ¿no? Y había, por ejemplo, en Egipto con Akenatón, él decía, nada más hay que adorar a un A solo un solo Dios, Dios. ¿no? Y bueno, ahí vienen también otros aspectos de la cultura egipcia o el tema misticismo, que muchas personas piensan que las pirámides de Egipto eran tumbas. Sí, no, y no eran No son tumbas. tumbas. En Que, realidad, que al final también lo platicamos en un ajá, tema pasado, que no eran tumbas, ¿no? Sino ¿qué eran? era para la parte
ritos iniciáticos. ¿No? Era una escuela, bueno, Bueno, es una es una escuela de escuela. los misterios. Y en esa escuela de de los misterios, no las voy a revelar, porque no las sé. He leído algunas cosas en la cual, porque a veces los faraones vivían tanto tiempo, porque habían personas que vivían más de 150 años, y ese es un secreto muy bien guardado por esas sociedades. Inclusive dentro de las pirámides, el número de escalones se refiere al número de respiraciones que tienes que hacer cada día para poder oxigenar más y vivir más de Más de 120 años. Y eso Y, viene, perdón amigo, eso ajá, viene en un libro que se llama Las Maravillas de la Pirámide. y sí, que hablando esa parte de vivir más tiempo, hay un personaje que se me viene a la mente que es Ajá. eh, el conde, El Conde Contar. el Ah, conde no, ese Contar, es de no, Plaza Sésamo. el, se me fue, ¿Cuál amigo? el de la luz violeta, ¿cómo se llama? Ah, el Conde de Saint El Saint Germain. Germain. Exactamente, Vas, arráncate. que posiblemente podremos, yo creo que hablar Está después de, buenísimo. o hacer un programa de El Conde, Conde ¿no? de Saint Pero Germain. hablando, nada más fue como un paréntesis. Pero bueno, retomando esta parte del Dios exterior y el Dios interior, eh, pienso que al final tenemos que ponerle un nombre, Ujú. poner un rostro a Sí, algo sí, que no sí, sí, entendemos, sí, ¿no? sí, sí. En mi punto de vista, eh, hablando de Dios, ¿no? Y hablábamos de que somos seres perfectos, somos seres divinos, si no, ¿por qué estamos aquí? ¿No? Pienso que Dios es incognoscible. Sí. Pienso que imagínate hablar de Dios es como hablar todos los idiomas al mismo tiempo. O sea, y se dice que y a través de diferentes libros que si hablas de Dios es porque más bien no lo conoces. Si hablas de Dios. Porque hablar de Dios, o sea, es incognoscible. Es imposible tener esa conciencia para hablar de él, De ¿no? él. Ujú, Entonces, ah, es un tema muy bonito que a mí me gusta porque a través del tiempo el ser humano ha tratado, ¿no? De reunir ciertos elementos como las velas, como los cantos en diferente frecuencia, el incienso, tambores, máscaras, templos, bla, bla, bla. Y pienso que hay unas evocaciones rosacruces que te ayudan muchísimo y hay otras más, a evocar nombres divinos, ujú, pero tiene todo, o sea, todo tiene una explicación biológica, una explicación fisiológica de cómo esas evocaciones alcanzan un nivel de vibración vocal a través de la estructura del cuerpo, la estructura de la cabeza, donde esas vibraciones alcanzan a tu glándula pineal. Y y- es un tema enorme hablar de la glándula pineal, y que es la glándula de Dios, que bla, 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 ¿no? Que todo esto viene representado también en la forma de la pirámide, mijo, así ¿no? es. Entonces, pienso que el ser humano ha establecido estos rituales para tener más cercanía con su Dios interno, el que sea el gran arquitecto del universo, el chief, el creador, el Buda, Alá, Krishna, Buda. Alá, lo que sea, pero sí es un punto importante evaluar desde un principio cómo se ha manejado todo esto, ¿no? Rituales, incienso, Incienso. por ejemplo, en África todos los rituales que hacen en diferentes culturas, ¿no? Los tambores, qué significan los tambores, cómo hace resonar el sonido y cómo el humano se empieza a convertir o sea, convertir me refiero a estar con uno mismo, estar, Claro, un estado un consciente, estado de conciencia. consciente, Ujú. justo, y estar yo con Dios, ¿no? Es como el yoga. El yoga es yo con Dios, ¿no? ¿Qué opinas, amigo? Así es. Bueno, pienso que todo, bueno, le llaman rituales Sí. y todo tiene un porqué, todo tiene por qué hacerse, todo tiene un significado.
Y pues es que toda esta parte de la simbología y todos estos rituales tiene un porqué, tiene un origen y el por qué lo hacían, porque antes no existía lo que tenemos actualmente, Sí, ¿no? el tema de la El tema de la ciencia, ¿no? ciencia. Entonces, ¿cómo podías explicar o cómo podías hacer todo eso? ¿O cómo podías eh, ponerte verte internamente y ponerte en un estado de conciencia? Yo creo que el tema de estado de conciencia sí, pero era muy satanizado el tema de que eras hereje o tienes un demonio adentro, amigo, Claro, ¿no? porque no tenían esa parte de... Pues la ciencia de la Ajá, psicología, ¿no? Que evaluaba comportamientos, que, bueno, hacían exacto. diagnósticos, hay Eh, otras corrientes que no lo hacen, pero desde la antigüedad muchas culturas hablaban de demonios, entidades oscuras, ¿no? De fuerzas malignas que podrían controlar el ser humano, pero al final del día, Porque al final de cuentas era algo desconocido hacia ellos. Decía, oye, pero a ver, si esto es el bien, ¿por qué haces esto que es el mal, no? el bien y el mal es Exactamente. el Dios castigador, ¿no? Y ahí Exacto. va a aventar híjole, es que tenemos que hacer un programa de datos curiosos, ¿no? Te voy a contar algo que leí, que dije, wow. Hablando de Dios y hablando de estas cosas muy, muy, muy bonitas, en un libro, es que no me gusta dar los títulos porque luego la gente los busca y bueno, estaría bien que los leyeran, pero vamos a ver si lo damos, porque sí está, son cosas que a mí me impactan muchísimo. Entonces, eh, decía que en pocas palabras y cosas muy sencillas, porque aparte trae un lenguaje muy rimbombante, esotérico, ocultista, es el Dios de amor, es un Dios de amor de bondad que no da ni castiga, ¿no? Entonces, lo contrario de amor, que se refiere a una esclavitud y a un Dios material, ¿no? Tendrías que poner al revés la palabra. En vez de amor, ¿qué sería? Dilo al revés. Roma. ¿Te hace sentido? No. Sí, bueno, sí. A mí me hace sentido, sí, ¿no? Sí, Roma, O sea, no hace sentido por la palabra y el significado. correcto. Pero a mí me hace sentido por todo lo que ha pasado en Roma, no ahorita. Sino desde hace tiempo atrás. Y donde Napoleón robó millones de archivos al Vaticano y dijo, me caché para acá y empieza a escribir libros y empieza a vender libros. Y en esos libros se encuentran muchas de las verdades de ahorita, donde dicen que los demonios son... y pues sí puedo decir algo, y lo voy a decir, a mí sí me consta porque he visto uno en mi vida, que no soy yo ni en mi mente, lo he visto. Y he visto la parte angelical, porque sí logré ver varios, pero pude ver uno luchando contra el mal. Ahí me consta porque yo lo vi. Y es otro capítulo que vamos a hacer, yo creo que el próximo, de los Sí, eventos otro paranormales que nos ha pasado, ¿no? me A pesar de parece. tener Sí. fe, a pesar de leer libros científicos y decir, ¿Por qué? ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la ciencia no explica una abducción, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué la ciencia a veces no puede explicar el que una persona esté en un toque de tambor y la persona se transforma al momento que le monta el El santo? santo. Y se puede echar 2 botellas de alcohol y no Y le no me pasa pasa nada. nada. O sea, a ver, Explíquenlo. a ver, explíquenlo. Sí, no, hay muchas cosas que inclusive como que esta frase incluso la dijimos no recuerdo si en el primer programa o en el segundo, que hay muchas cosas que la ciencia no puede explicar y es lo que le llaman el ocultismo, ¿no? O el misticismo o el Sí, es esoterismo, algo ¿no? que no se puede comprobar. Sí, Pero hay, vaya, no mucha- está pero hay comprobado muchas cosas que no se pueden científicamente, ¿no? comprobar y existen. Exacto. O sea, el tema del exorcismo y todo eso es un tema que lo tiene que evaluar la Iglesia Católica, bla, 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 bla.
Ujú. pero hay un video en YouTube, lo voy a encontrar y se los voy a No subir, se hidden los voy a poner supports or aquí, pulleys to be donde seen. un In sacerdote spite of africano this, levita. Ovaku actually rises off the Y fue una ground, and it grabación de seems los as though he is floating años, on a cushion of creo que air. The 80s, German donde ahí sí commentator está cannot believe canijo his que eyes. pongan There is no Sí, que question that haya this is a esté trick or an truqueado, güey. O illusion, sea, ¿no? and he's una absolutely pantalla convinced that verde. he's No witnessing a creo, güey, ¿no? miraculous event, Sí, está and más that the complicado. film is Y incontrovertible aparte proof tenía that que pedir levitation is permiso indeed el possible. sacerdote a ciertas entidades o elementales para poder hacer el rito, ¿no? Y es toda una preparación, temas de ayuno y bla, bla, bla. There are no hidden supports or pulleys to be seen. Explíquelo. Explíquelo. ¿Y In qué dice spite la of this, ciencia? Eso Ovaku no actually existe. rises off the ground, Y and no it hablo seems de as though he brujería, is eso floating que, on a cushion of que air. vamos a tener un expertazo después aquí. Sí. Hoy hay que hablar del libro de San Cipriano. Ah, eso estaría bueno. Pero eso yo creo que podríamos abrir en otro programa. Ese está buenísimo. Pero Ese sería muy entonces, bueno. a ver, si los demonios no existieran, yo estoy a la mitad, güey. O sea, yo los he visto, eh, he interactuado solamente con uno y he llamado a refuerzos y me han echado el paro, güey. O sea, sí, yo lo viví. Yo lo viví, yo lo viví, yo lo vi y es algo impresionante. Y la ciencia puede decir, el señor poniendo etiquetas es esquizofrénico, pero existe. Sí. Pues es que todo existe. Bueno, vamos a hablar de la realidad, nos echamos Bueno. 4 horas aquí, cabrón. Y sí. Entonces, hay algo que también me gusta mucho de hablar, es la sombra, güey. Sí, que es una parte de lo que hablábamos o hablaste de hace un momento, ¿no? Hablábamos de la sombra, entonces, ¿qué es la sombra? Es la parte oculta de nuestra personalidad y hay que amarla, hay que aceptarla, hay que manejarla a nuestro modo, ahí a nuestro beneficio, ¿no? Entonces, Exactamente. híjole, tal vez los demonios más peligrosos nunca existieron afuera, güey, Sino internamente. sino internamente. Sí, porque por ejemplo que hay gente que por amor, ¿cuánta gente no ha desvivido a personas por amor? Si Ah, yo no te puedo tener, no, pero tú, eso ya, eso por es eso, un tema de psicópatas y claro, otros claro, temas. claro, pero o sea, fíjate hasta dónde llega esa parte. Imagínate ahorita porque sabemos como ciencia que existe la psicopatía y toda esa parte, pero anteriormente, ¿cómo lo explicaban? Ah, bueno, anteriormente, obviamente, era otro pensamiento, güey. O sea, si una persona tendría ese tipo de comportamientos, pues estaba loco, tenía un espíritu, lo Tenía llevaban a un la iglesia, tenía demonio, un demonio. exorcízalo. Bueno, no existía a lo mejor en No, ese no, no, entonces sí, la palabra claro, como sí, exorcismo. sí, sí existían, pero ahora es diferente. Ahora ha evolucionado la ciencia, el tema de psicología, el tema, muchos temas y muchas corrientes que no nos vamos a meter ahorita en ese tema, pero ya ahorita dices, bueno, tendrá un tema, ¿no? Ujú. O sea, un diagnóstico para algunos, otros no no utilizamos diagnósticos o etiquetas, pero entonces el ser humano siempre o la mayoría de las veces tiene que adorar a una figura eh, donde él se siente identificado y por qué no llegar directo al chief. Ahora, si llego directo, pero mi mente es incognoscible, entonces para mí es todo, güey, lo que existe, güey. Exactamente, es como, y me voy a meter un poquito en este tema y no es porque yo soy católico, pero Eres un tampoco hereje. soy hereje. Eres un hereje. Pero, por ejemplo, las iglesias, ¿no? Las iglesias vas y pues adoras a Jesucristo, ¿no? Pero ¿por qué no vas directamente hacia arriba? ¿Por qué tienes que tener un medio? O sea, ¿no? ¿Por qué tienes que tener eh, pues alguien que te Un acerque, intermediario. un intermediario que te acerque al chief? ¿Por qué no vas directamente al chief? Si también incluso en la Biblia decía Jesús, oye, levanta una piedra y me Me encontrarás, ¿no? encontrarás. Entonces, ¿por qué? ¿No? Ah, Y, no. y está bien. O Si me sea, al preguntas final, a mí, yo no no, sé. no, digo, pregunto al aire, pero si tú puedes hacer esa parte o esa conexión directa, y obviamente, pues también tenemos que ponerle, no sé, a lo mejor en nuestro subconsciente o en nuestra mente le podemos poner imagen, ¿no? Al chip de decir, oye, cómo es esto. Yo lo que creo,
creo, es que bueno, yo voy a hablar desde mi trinchera. Yo creo que para entender a Dios, o entender a un ángel, o entender un demonio, es a través de símbolos, güey. Sí. Si bien hemos estudiado a John Dee, otro ocultista que me encanta es Eliphas Levi, ¿no? Su nombre Ujú. artístico. Su libro de Dogma y Alta Magia es una chulada. Y todo lo descifran por símbolos. A, B, C, D, llegas a esto. Y es muy curioso porque inclusive, por ejemplo, las letras hebreas he leído que está compuesto de... O sea, las letras forman nuestro ADN, ¿no? Ujú. Y, y, y y haciendo meditación con los 72 nombres de Dios, lo que he leído puede modificar esa parte de tu cuerpo. O sea, ¿y por qué? Yo pienso que ahí es cuando llegas directo al chief, ¿no? Una cosita así pequeñita en un grano de arena en la playa, yo pienso que es así, güey. O sea, hablar de Cristo, bueno, es meternos en temas muy, Sí, más religiosos, pues más, más. no, sí religiosos, pero podemos opinar muchas cosas de eso, ¿no? Hay unos que están a favor, otros que están en contra. En mi Ujú, punto de vista, lo que he leído es que ha sido un político. A ujú. mí no me consta, yo no estuve. Sí, Al no. menos que Y tenga que robar el cronovisor. exactamente. Que Pero también fue, digo, no, bueno. pero fue también el tema que hablamos en el programa pasado de las pinturas, ¿no? De lo que se habló. De Sí, la pintura de esta de la Virgen las de rocas las rocas. de Da Ese, Vinci. exactamente, ese punto fue el que se habló el programa pasado, ¿no? Sí, Y y- tiene mucho que ver sí. con esta parte, Y ¿no? me he enterado, amigo. No te cuento. Ujú, Sí, hablar de esos temas es no, no quiero provocar mucha polémica, pero es bueno leer. Es bueno leer muchos libros que hablan de la vida de Jesús, de la vida de Juan Bautista, de quién fue el protagonista, de quién, qué hace Magdalena, por qué está Magdalena y la Virgen, por qué es todo el tema de Isis, Osiris. Es hermoso quitarte la vela de los ojos, como lo decía Madame Blavatsky, ¿no? Entonces, otro tema. exactamente. Entonces, regresándome, yo Ah, pienso a lo que he experimentado, que eh, meditar con los 72 nombres de Chief te acerca yo, un poquito. pienso. Sí, Así, sí, 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 estamos puedes, muy. no, no podría entenderlo, pero imagínate hablar los 72 nombres de Dios, meditarlos al mismo tiempo, imposible. Entonces, y todo está reflejado en pinturas, en figuras angelicales, como el arcángel Uriel. Que ese es mi compa, güey. Ese es mi compa, güey. Eh, ya después lo vamos a platicar porque vamos a traer más personas que nos cuenten ese tipo de, no sé si sean contactos o experiencias paranormales, pero pienso que tratando con esos 72 nombres, ¿no? De la cábala, te acercas así como que Un poquito. un poquito, o sea, haz de cuenta que está tu barda, está tu jardín, está tu barda, y apenas estás viendo la mitad del ojo, güey, así. Ay, creo que hay otro mundo. Y te voy a contar algo que me pasó. Tomé 2 cursos de cábala en el centro de cábala, ¿no? Unos cursos muy bonitos, unos cursos padres, no, no llenaron mi ojo, porque hay otros cursos más ocultistas, más esotéricos, que cuando fue mi segunda sesión yo levanté mi manita. Oiga, ¿y qué tiene que ver las clavículas de Salomón? Uy, no, bueno, un escándalo. Yo era un hereje ahí. Dije, ok, no pregunto, me Ok, callo el ya. hocico y dejo que mi mentora me guíe, ¿no? Hablábamos de los guías. Y empecé a descubrir tantas cosas bonitas en la cábala, que el hilo rojo, que las letras, que meditar. Y y te voy a contar una anécdota que tuve fascinante. Yo me perdí en la Ciudad de México.
A cada rato porque me mandaban vete aquí, vete allá y yo no sabía por dónde andar. Entonces compré un GPS, que en ese tiempo se compraba un GPS, no Claro, pagabas suscripción mensual, pero se conectaba a los satélites. Entonces ya lo pongo en mi super auto que tenía y ya, ¿no? Yo me dirigía a los lugares donde yo tenía que trabajar. Empecé a estudiar la cábala, no soy experto en cábala, y ya se cuenta, empecé cierto día en Tecamachalco, que creo que todo el mundo lo deben de conocer, y después ahí nos fuimos a Polanco, y ya saben en dónde. A los 2 días que yo estudié cábala, el aparato que yo tenía de GPS se cambió a hebreo, güey. Mira. Y yo así, o sea, como otra anécdota, y tengo muchas, ¿cómo se dice? Muchos, Anécdotas. no, muchos, testigos. Testigos. Yo tenía, bueno, tengo mi Zohar pequeño. Todo el Zohar es un librito hermoso de este tamaño, güey, chiquitito azul. Un día me quitan el auto, me lo robaron, y yo, fíjate, amigo. Yo decía, bueno, ¿cómo, ¿cómo carajos agradezco eso? Porque la cámara te dice, agradece de todo, De güey. todo lo que Yo, tienes. ¿cómo agradecer? puedo agradecer que me quitaron el coche y me apuntaron con la pistola y cómo Y carajos bueno, lo agradezco, ¿no? se lo regalaste a un, hiciste una buena Ah, obra pero de no, bueno, caridad, ¿no? ni madre. Dije, pues va, güey, ya, pasó. Yo me fui de viaje, de chamba. Regresé a los 2 semanas y me marcan. Oiga, ¿usted es el señor tal? Y yo, sí. Fíjese que tenemos su auto. Dije, en la torre, güey, ¿y ahora qué, no? Y yo, ¿y quién habla? Ah, pues soy el comandante X. Y yo, aquí tengo su coche. Si lo quiere recuperar, venga a esta dirección. Dije, seguro, ahorita voy, ¿no? Y le digo a mi brother, oye, pasó A, B, C, ¿qué onda? Pues déjame, voy a ver. Pues sí, sí, efectivamente está tu coche. Y dije, ¿qué hacemos? Puta, pues si lo quieres recuperar, A, B, C, D, F, G, ahora le va. Lo recuperamos. Vaciaron el coche. Cuando estaba en mi casa, lo abro, lo inspecciono. Dije, no, pues una buena lavada. Revisé abajo de mis asientos, en la cajuela, en la cajuelita, en la que tenía arriba, vacío. Cierro el coche. Al otro día me prestan una Karcher y empiezo a limpiar el coche porque pues estaba miado, güey, Sí, claro, estaba todo. asqueroso, güey. Entonces dije, yo lo voy a exorcizar, lo voy a santificar con mi palabra, con mi mente, güey. Y empiezo con la Karcher, ¿no? Poniendo mis cumbias, güey. Nunca faltan. Cantando. Sí, eso, el buen humor, ¿no? Y es donde dices, no mames, qué pedo, ¿no? Entonces, ¿cómo me acuerdo? Y entonces en la parte derecha del asiento, hago para atrás el asiento El copiloto, y ¿no? estaba mi Sojar, güey. Mira, salió. Y yo, pero yo revisamos, Ajá. habían otras personas, digo, a ver, ayúdenme a ver qué, si me ¿Qué es dejaron algo, algo? la Por lo llanta de menos. refacción se llevaron la cruz, todo, todo, Te dejaron vacío vacío. de los ojares y todo. Échate ese trompo a la uña, ¿cómo te lo explicas? Pues cuando, O sea, güey, a ver, ciencia, cuando toca, no, pues a ver. a ver, ciencia. Ha sido No. una de tantas experiencias que con base a la cábala, como que para mí, a mí, yo, mí mismo Ujú. de yo, mí mismo, Mi mismo yo. ha sido y es el camino directito al chief. Claro que hay un tema esotérico y ocultista ahí donde vienen muchas evocaciones como el Cipriano, Ujú. como el Grimorio de El San Grimorio. Cipriano, que puedes hacer pactos, no sé, los he leído, los he estudiado, nunca los he hecho. Lo que comentamos, no tengo el corazón puro para hacerlo.
Pero para mí esa es la forma de llegar al chief, o la Sí, pequeña arenita, luz, granito de arena. el granito de arena que me da luz. Entonces, y Y pienso, fíjate, perdón amigo, dale, dale, dale. pienso que los demonios, sí, tenemos muchísimos. Claro. Muchísimos. Hay un meme que me encanta, que me fascina y lo he puesto miles de veces en grupos de WhatsApp, donde está la película El Exorcista y está, ¿cómo se llama esta? ¿Regan? Ajá. No, así poseída. Y está el padre así, ¿no? Y está un güey arriba de ella pintando la pared. Utiliza tus demonios para cosas productivas. Ajá. Y sí, Y sí, 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 es que es eso. O sea, el chiste es, o la idea que tenemos a que llegar es a controlar nuestros demonios. ¿No se y da a cuenta? hacerlos obedecer. Claro, Debes obedecer, debes debes obedecer, obedecer, debes debes obedecer. obedecer. Claro, pues sí, esa es la idea y a lo que nosotros eh, como humanos eh, en esta vida, pues tenemos que llegar a realizar, ¿no? Al final de cuenta es, no me acuerdo si lo comentamos en algún programa o lo comentamos fuera del aire, que pues tenemos que eh, esta parte de controlar nuestros demonios eh, era a través del conocimiento, ¿no? De conocernos a nosotros mismos, de Hombre, conócete a ti mismo porque así conocerás a a los los dioses. dioses. Entonces, esta parte, retomando la parte de los dioses, El oráculo de Delfos. eh, pues es algo que le queremos poner rostro, ¿no? Justo le diste al clavo y vamos a cerrar con esto. Si quieres yo Sí, lo comento y después si quieres tú comentas otra cosa. adelante, adelante. Quizá la humanidad creó dioses porque necesitaba darle rostro a aquello que no podía explicar, el miedo, el deseo, la muerte o la conciencia. Y aunque hoy usamos palabras como traumas, egos, ansiedad o inconsciente, hace miles de años esas mismas fuerzas tenían nombres divinos. Tal vez la mitología fue la primera psicología de la humanidad. Qué fuerte, deja pensando. Sí, 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 sí. Cierra, amigo, cierra el programa, dale. También otra pregunta que me gustaría sería, bueno, me gustaría hacerles es, ¿y si los dioses nunca bajaron del cielo, sino ya estaban aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¿Eso ¿No? está? Muchos dicen, vinieron del cielo, los Anunnaki, bla, bla, bla. ¿Y si nunca se han ¿Y ido? si nunca se han ido? ¿Y ¿Y si si siguen sí aquí? es cierto? ¿Y si sí es cierto? ¿Y ¿Y si si nunca están se han aquí? ido? ¿Y si nunca se han ido? Digo, porque la historia o videos o ciertas informaciones te dicen que pues vienen de otro lado, pero ¿y si nunca se han ido? ¿Y si ¿No? están aquí? ¿Y si están aquí? Amigo, ¿qué vamos a hablar en el siguiente capítulo? Te lo voy a compartir. Adelante. Tenemos un gran hermano, un hermanazo del alma, yo lo quiero con todo mi corazón, y nos va a platicar del chamanismo. Esa es muy buena plática. Este cuate estuvo en contacto con un chamán. Nos va a platicar él, Ujú. pero les adelanto un poquito. Estuve en contacto con un chamán allá por las Cuernavacas y le enseñó diferentes técnicas para sanar. El próximo capítulo va a estar con nosotros y vamos a publicarlo lo más pronto posible para que lo vean y nos cuente su historia. ¿Qué te parece? Exacto. Me parece muy bien. Después de ese, vamos a contar temas paranormales, Perfecto. historias paranormales. Y les debemos el capítulo de ¿Cuál? la Ah, el de astrología la astrología cabalística. cabalística. Eso lo lanzamos después de este. Sí. Está Y buenísimo. que también aquí de lo que hablamos ahorita también sería bueno tomar así varios, dos o tres temas que hablamos ahorita, ¿no? Que era la parte de los demonios, de la parte de Ahí viene el ticún. el ticún, este, la parte de hablar del Conde de Saint Germain, que Con Saint también Germain. tocamos ahorita el punto, y creo que no serán eso, ¿no? Está bien, amigo. Pues gracias, amigo. Como Al siempre, es un contrario, como placer. siempre, Gracias a todos ustedes y esperemos que les guste el video. Denle like, suscríbanse porque hay varias sorpresas después. exactamente. Hasta luego. Cuídense.